bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de la tentación. Y la cita base está en primera carta a los Corintios 10:13. Primero voy a leer la traducción Reina Valera, después la versión del día y por último la Nueva Biblia Latinoamericana. Pero antes quisiera que pusiéramos en las manos del Señor este tiempo. Padre, sé con nosotros como lo ha sido en todo este tiempo, que tu gracia abunde sobre mí para que a la vez pueda yo enseñar con sanas palabras a tu pueblo, Señor. Guíanos a toda verdad por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En la versión Reina Valera, en primera carta a los Corintios 10:13 se lee así: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En la versión al día dice lo siguiente: pero recuerden esto, los malos deseos que les hayan sobrevenido no son ni nuevos ni diferentes. Muchísimos han pasado exactamente por los mismos problemas. Ninguna tentación es irresistible. Puedes estar confiado en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que pueda resistir. Dios lo prometió y jamás falla su palabra. Ya verás que te muestra la manera de escapar de la tentación para que puedas resistirla con paciencia. En la Nueva Biblia Latinoamericana dice así: No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Muy bien, vamos a entrar de lleno al estudio de este pasaje. En este verso encontramos por lo menos 3 aseveraciones acerca de la tentación. La primera, que las tentaciones son comunes a todos los seres humanos. Todas las personas sufren la tentación y han sufrido la tentación a lo largo de la historia de la humanidad. De una o de otra forma, todos recibimos las tentaciones. O surge la tentación en nuestra mente y nadie se ha escapado de esa situación. Segunda aseveración: que otros han resistido las tentaciones y esto debe motivarnos a hacer lo mismo. A lo largo de la historia, sobre todo las personas que se han esforzado por agradar a Dios, no han sido exentas de sufrir las tentaciones, pero con la ayuda de Dios han sabido soportarlas y han sabido vencerlas. Y 3, que toda tentación puede ser resistida, porque Dios ha de darnos la fortaleza para que así sea. Mucha gente que cae en la tentación simplemente dice: no puedo vencerla. Pero la Biblia dice que Dios es fiel, que Dios siempre da una salida. Es cierto que Él de alguna manera permite que seamos tentados, pero no nos desampara en esa lucha. Él provee una vía de escape, como leímos en la Biblia Latinoamericana. La palabra tentación tiene 2 significados. Primero, es todo intento de inducción hacia el mal. Y segundo, la tentación también es prueba, es decir, algo con lo cual Dios nos pone a prueba. En una enseñanza que di anteriormente hablábamos de cómo Dios probó a Abraham, lo puso a prueba acerca de cómo le pidió que ofreciese en sacrificio a su hijo Isaac, y eso tenía un propósito. Así que la palabra tentación tiene esas 2 connotaciones. Sin embargo, hoy quiero referirme a su primer significado, es decir, al hecho de que la tentación es todo intento de inducción hacia el mal. Y en ese sentido, tentación es la instigación o estímulo que induce hacia el mal. Ya he comentado anteriormente que la tentación es un mal necesario. De esa manera, desde el principio de la creación del ser humano, Dios
prueba nuestra capacidad de obediencia hacia Él. Así que, de algún modo, en el jardín del Edén, Dios permitió que Satanás tentase a Adán y Eva. Ellos aún no habían conocido el mal, eran personas que Dios las había creado perfectas, ya eran adultos cuando los creó, y de algún modo Él permite que fuesen tentados. ¿Por qué? Porque Dios quiere respetar nuestro libre albedrío. Él respeta la decisión de escoger, pero de ese modo también Él sabe si le hemos de agradar o no. La Biblia nos dice que hay diferentes fuentes de tentación. Puedo decir en este día que el diablo es una fuente de tentación, el mundo es una fuente de tentación, y nuestra propia concupiscencia, heredada desde el principio, desde la caída del primer ser humano. Quiero repasar esto en Santiago 1, del 13 al 15. Santiago 1, del 13 al 15. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Creo que este versículo aclara muy bien que hay tentaciones que surgen de nuestra propia concupiscencia. Ahora, quiero aclarar también este punto. No debemos confundir tentación con pecado. La tentación es el comienzo y el pecado es la ejecución de la tentación. Así que no debemos confundirlo, porque si no podríamos pensar que al ser tentados ya estaríamos pecando. Y eso no es válido, no es correcto a la luz de las Escrituras. La tentación es como el comienzo de una escalinata que va en descenso. Gran parte de las tentaciones vienen de nuestros malos deseos, según lo que leímos en Santiago. Es decir, provienen de nosotros mismos. Nuestra naturaleza caída que heredamos desde Adán nos mueve en algún punto de nuestra etapa de vida a hacer lo malo. La Biblia en Eclesiastés dice que todos nacemos puros. Por eso Jesús de algún modo dijo que de los niños es el reino de los cielos. Todos los niños no pecan, nacemos inocentes, y hasta cierta edad, cuando aún no tenemos conciencia de pecado, seguimos siendo de Dios. No hay ninguna cosa que nos aparte de Él, hasta que viene la conciencia de pecado y hasta que nos enfrentamos a nuestra propia concupiscencia. Algo válido a los ojos de Dios, insisto, porque de esa manera Él prueba nuestra capacidad de autodominio, nuestra capacidad para agradarlo a Él. Ahora, cada ser humano en alguna etapa de su vida se siente inclinado hacia el mal. Desde que el primer humano cayó en pecado, heredó esa naturaleza a sus descendientes. Por eso la Biblia dice que todos han pecado y que no hay justo ni aun uno. Eso lo encontramos en Romanos 3:23 y en Romanos 3:10. Ahí se lee: no hay justo ni aun uno, y por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. También dice en primera carta de San Juan 1:8 que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, o ha hecho a Dios mentiroso, porque Dios testifica acerca de nosotros que somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero vamos a mirar este pasaje en primera carta de San Juan, insisto, para corroborarlo. Primera carta de San Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora vamos a mirar Romanos 5. En Romanos 5, versículo 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos tentados a hacer lo malo en alguna o en otra forma.
Pero dice la Biblia que así como viene la tentación, también viene juntamente la salida. Lo leímos en el versículo del comienzo. Ahora, también dijimos que el mundo es una fuente de tentación. Toda influencia de afuera trata de atraparnos para seguir la corriente. Por eso cuando hemos comprendido lo que Dios espera de nosotros como sus hijos, a veces tiene que ver con ir contracorriente. El mundo nos empuja hacia lo malo. Mucha gente incluso ha perdido la conciencia de pecado. Se ha sumergido tanto en el mal que para muchos el pecado ni siquiera existe. De hecho, hay ideologías que dicen que el pecado no existe. Pero a la luz de las Escrituras, insisto, el pecado sí existe, es muy real. Y todo pecado tiene que ver con la infracción de las leyes de Dios. El mundo ofrece toda clase de placeres y vanidades que estimulan más la concupiscencia, pero vamos a mirar lo que dice la palabra en primera carta de San Juan, en el capítulo 2. Primera carta de San Juan, en el capítulo 2. Dice así el versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aunque el mundo nos tienta, dice la Biblia que Dios nos ha provisto de su Espíritu Santo para vencer toda clase de tentación. Así que no estamos solos, Dios está con nosotros. Con esto no estoy satanizando todo lo que hay en el mundo, hay muchas cosas buenas. La misma Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno y podemos disfrutar de esta vida de una manera saludable. Pero cuando se trata de hacer cosas que desagradan a Dios, a eso se le llama pecado. Infringimos la ley de Dios. Y el mundo, curiosamente, cada vez entre más avanzamos, está perdiendo la conciencia de pecado. Para muchos ya no es pecado lo que hacen. La gente se autojustifica y dice, yo no estoy haciendo ningún mal porque todo el mundo lo hace. Por otro lado, también dijimos que el diablo es la fuente de tentación también. Él usa de sus artimañas para que nosotros pequemos contra Dios. Primera carta de San Pedro 5. El versículo 8 y 9 dicen así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo también es una fuente de tentación. De hecho, es la primer fuente de tentación que encontramos registrado en la Biblia. Allá en el huerto del Edén, a través de la serpiente, fue que trató de falsear la verdad de Dios, porque su tentación tiene que ver con, no es cierto lo que Dios te ha dicho, Eva, no es cierto lo que Él ha proclamado, si ustedes comen de ese fruto no te va a pasar nada. Y es la misma historia que se repite a lo largo de la humanidad. Le dice a la gente, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, no te va a pasar nada, eres dueño de ti mismo, etc. Ahora, quiero que estemos conscientes de esto. Nadie se escapa de ser tentado por el diablo. Ni aun nuestro Señor Jesucristo fue exento de sufrir la tentación. Dice la Biblia que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no heredó una naturaleza caída como nosotros, pero sí recibió toda clase de tentaciones externas y jamás pecó. Es por eso que Él es el único que puede librarnos de la tentación del enemigo. Él le dijo a los judíos de su tiempo, en Juan, esto lo encontramos en Juan 8, que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Y también dijo que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Así que el único que puede romper las cadenas del pecado en nuestra propia vida es nuestro Señor Jesucristo.
Pero vamos a ver lo que dije hace rato, que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto lo encontramos en Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 18. Dice así, Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Cada uno de nosotros, cada vez que es tentado, Él está dispuesto a ayudarnos, nuestro Señor Jesús. Pero solo Él intervendrá si le damos lugar para hacerlo. Porque si abiertamente deseamos hacer lo malo, muy probablemente el pecado nos esclavice. ¿Cuántas personas incluso dicen, es que Dios no me ayuda cuando soy tentado y simplemente peco? Eso no es correcto. O incluso las nuevas ideologías que están surgiendo, mucha gente dice, yo creo que Dios permitió que yo cayera en pecado, Él tenía un propósito conmigo. Y entonces evaden su propia responsabilidad, y eso no es correcto. Evadir nuestra responsabilidad cuando pecamos contra Dios, eso es lo que el enemigo quiere, engañar nuestra mente pensando que no tenemos nada que ver con la tentación y que no somos responsables de nada. Pero eso no está bien. Quien realmente desea agradar al Señor procurará por todos los medios apartarse del mal. Echará mano de todos los recursos de que Dios nos ha provisto para poder agradarle. Y quiero mostrarles algunos de esos recursos. El primer recurso que encontramos en la Biblia para ser librados de la tentación es la oración. Una persona que continuamente está buscando a Dios en oración, es muy poco probable que peque. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios es como se va obteniendo la fortaleza necesaria para soportar las diferentes tentaciones que nos acechan. Lucas 22, 39 en adelante al 46, dice así: Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. De hecho, nuestro Señor Jesucristo pudo soportar esta clase de tentación, de zafarse o de omitir la forma en que Dios había provisto para redimir a la humanidad. Él quería que la humanidad fuese redimida a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y obvio que no era algo sencillo para nuestro Señor, no era una situación sencilla, era algo difícil tener que atravesar todo aquel rechazo, todo aquel sufrimiento, todo aquel maltrato y la forma de muerte que habría de sufrir. Dios ya le había mostrado cómo habría de sufrir, y no era sencillo para él enfrentarlo. Así que el enemigo en su mente muy seguramente le estaba diciendo que huyese, que se apartase, que no fuese a la cruz. Pero firme fue nuestro Señor, y Él tomó la decisión de obedecer al Padre y de pasar por el sacrificio de la cruz para poder redimir a la humanidad. Ahora, ustedes recordarán la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, la oración que hemos tomado como modelo, el Padre Nuestro. En una parte de la oración del Padre Nuestro dice: no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. Esta es una oración que constantemente ustedes y yo debemos recordar. ¿Por qué? Porque ser librados de la tentación es una forma de agradar al Padre. El Padre quiere que lo agrademos en todo momento. Ahora, la oración no dice que Dios nos evite ser tentados. Hay mucha gente que dice: Dios que nunca sufra la tentación. No, esa no es la idea del Padre. Estamos en un mundo caído, en un mundo donde reina la maldad y el pecado.
Y insisto, nuestra propia naturaleza está inclinada hacia el mal. Tenemos que aprender a gobernarnos y a dominarnos a nosotros mismos. El mundo está corrompido, debemos aprender a ir contra corriente. Y el enemigo sigue obrando en este planeta, insinuándole a la gente en sus pensamientos que desobedezca a Dios, que todo lo que haga con su vida sea contrario a la voluntad del Señor. Así que Dios de algún modo permite que seamos tentados. La tentación es un mal necesario. Dios permite que seamos tentados con un propósito. Y yo he descubierto que uno de los propósitos es alcanzar mayor obediencia, mayor fidelidad y formar en nosotros un mejor carácter que agrade a nuestro Señor. Vamos a mirar Mateo 4, es muy interesante ver lo que dice aquí en Mateo 4, el versículo 1. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto ocurre después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él es bautizado por Juan, inmediatamente, guiado por el Espíritu Santo de Dios, es llevado al desierto y en un periodo de 40 días es tentado por el diablo, por el adversario. Déjenme decirles que muchas veces Dios permitirá estar en situaciones contrarias a lo que deseamos, con la única finalidad de que maduremos en nuestra obediencia. Puede ser que sea una situación de nuestras emociones negativas, de nuestro carácter, de nuestra mente que no hemos aprendido a controlar. Y son cosas que nos afligen. Cuando deseamos verdaderamente servir al Señor y obedecerle, son cosas que nos angustian y nos afligen y nos hacen desanimarnos incluso a veces de cómo sufrimos la tentación. Pero déjenme decirles algo, Dios permite la tentación, pero no nos deja solos. Siempre nos provee de una vía de escape. Es a través del Espíritu Santo que somos capaces de soportar toda clase de tentación. Aquí en Mateo 4, del verso 3 en adelante dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Este es otro recurso poderoso de los que hemos venido hablando, el uso de la palabra. Así que entre más nos empapemos de la palabra y más la guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón, la tendremos a la mano cuando somos tentados. Jesús de esta manera soportó la tentación en las tres áreas de su ser que el enemigo lo tentó. Él supo citar las Escrituras. Escrito está, porque el enemigo curiosamente también conoce las Escrituras. Y con las mismas Escrituras quería tentar a nuestro Señor Jesucristo. Quería hacer uso de ellas, más bien mal usarlas para hacerlo caer. Y nuestro Señor Jesucristo, con las mismas Escrituras, lo puso en su lugar. Así que usa las Escrituras, aprende las Escrituras en tu mente y en tu corazón, llévalas para que las tengas a disposición cuando eres tentado. Pero, insisto, no estás solo. Dios está contigo a través del Espíritu Santo y te va a dar la fortaleza para soportar. No te rindas ante la tentación, no sucumbas, no digas: es que no puedo, Señor, es que Dios me ha dejado solo, es que ¿por qué Dios no me ayuda? Es que le he dicho que me cambie y no me cambie. No, tú tienes que autodominarte con la ayuda del Señor. En Romanos 5:3 dice que la tribulación produce paciencia, así que
¿de qué otra manera se perfecciona nuestra obediencia a Dios si no es a través de las cosas que vamos viviendo en esta vida? La paciencia no se adquiere sin la intervención de las tribulaciones. Y el carácter no se perfecciona si no somos expuestos a situaciones que nos permitan saber cuánto hemos avanzado. El propósito de Dios es que alcancemos mayor obediencia. Y el Espíritu Santo a veces nos llevará a esos tiempos de desierto para ser tentados por el adversario. ¿Cuántas veces habremos dicho, es que estoy solo, es que me siento desamparado, es que Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me siento tan débil a hacer cosas que te desagradan? El enemigo es muy astuto, quiero decirles, pero tampoco se trata de que todo el tiempo estemos culpando al enemigo. Mucha gente se zafa de su responsabilidad diciendo, bueno, el enemigo me hizo caer, así que yo no tengo nada que ver. Nunca evadas tu propia responsabilidad. Sé responsable de ti mismo y asume las consecuencias de tus decisiones. Ahora, tenemos algo maravilloso. Si por alguna situación triste tú llegas a sucumbir ante la tentación, recuerda que abogado tenemos para con el Padre. Pero no tomes este pasaje como una excusa para seguir pecando, diciendo, bueno, Jesús siempre va a estar abogando por mí y yo puedo seguir pecando. No, recuerda que tú debes apartarte del mal, porque esa es la voluntad del Señor. De etapa a etapa, de Génesis a Apocalipsis, Dios nos insiste que nos santifiquemos a nosotros mismos en las tres áreas de nuestro ser. Que cada vez tu obediencia sea más perfecta. Así que no adquieras una ideología contraria a la santidad. Dios nos ha dado la salida, dice la Biblia. Dios nos dará la salida ante la tentación. Solo que también tenemos que poner de nuestra parte, no es algo así como mágico. En Hebreos 12:4 leemos, Hebreos 12:4. Dice así Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La tentación es una lucha que debemos ganar. No sucumbas a la tentación. Porque entre más sucumbes a la tentación, más te corrompes, más se desvirtúa lo que Dios ha puesto en ti. Una lucha que enfrentamos todos los seres humanos y que podemos vencerla. No estamos solos ante la tentación. En 2 de Pedro 2:9 dice que el Señor sabe librar de tentación a los que son piadosos. Si tú buscas regularmente al Señor, vas a ser libre de toda clase de tentación. Porque si no escapas de la tentación, te puedes hacer esclavo de ese pecado. Mucha gente es esclava de su propio pecado. Y eso, insisto, lo dice Jesucristo en Juan 8. Si alguno practica el pecado, se hace esclavo del pecado. Ese es el problema. Mucha gente por eso luego ya no puede salir de un área de debilidad porque se acostumbró a estar cayendo y necesita romper con ese círculo vicioso con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Las personas que se refugian en Dios nunca serán desamparadas. Yo no sé de qué manera cada uno de ustedes es tentado a hacer el mal. Pero sí puedo decirle que juntamente con la tentación vendrá la salida. Así que no dejen que el pecado les esclavice. Resistan, resistan y resistan. Resistir al diablo, resistir a tu propia concupiscencia, resistir al mundo, la influencia del mundo. No digas, es que como no puedo con el enemigo, mejor me le uno. No digas, es que el mundo es tan atractivo y hay tantas cosas que quiero hacer que los demás hacen. ¿Por qué los demás sí lo hacen y yo no? Porque tú eres un hijo de Dios. Porque a ti te toca santificarte. Invoca a Dios en tiempos de debilidad. Él es tu fuerza. Él te dará el poder espiritual hasta que seas capaz
de enfrentar cualquier clase de tentación que venga a tu vida. Con esto termino en primera carta a los Corintios 10:13, que ya leímos, y en Santiago 1:12, que ya leímos, que la tentación no te debe de atrapar. Tú tienes el auxilio divino cuando eres tentado. No sucumbas ante la tentación. Que el Señor te bendiga.